Noemí. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Sean todos bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita hermosa, por ser parte de esta pequeña y gran familia y por estar juntos de nuevo a nosotros en un video más. Como al igual no olviden que para nosotros es más que una linda tradición en nuestros videos poderlos saludar. Así que si ustedes gustarían un saludito para un próximo video, no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o hacérnoslo saber a través de un comentario o dejarnos una sugerencia. No olviden de que también en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales y el link del canal donde podrán encontrar el video de la reacción del día de hoy. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado El águila aterrizado, cuando un mexicano pudo llegar a la luna, al infinito y más allá. Bueno, y más allá, y más allá. Esa parte no iba, pero bueno. Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. One small step for man, one giant leap for mankind. Un pequeño paso para un hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Con estas palabras, el mundo iniciaría una nueva era en su camino hacia las estrellas. Entre los años de 1966 y 1975, Estados Unidos desarrollaría el programa espacial Apolo, nombre dado en honor al dios griego del Sol. Aquellos años fueron el momento cúspide de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta última había llevado a la delantera en materia espacial por algún tiempo, por lo que el Apolo deseaba poder demostrar la superioridad del programa espacial estadounidense. Apolo 11 fue la primera de las misiones que logró este cometido. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins fueron los astronautas elegidos para este cometido, poniendo en la superficie lunar a Armstrong y Aldrin durante al menos 2 horas. Para poder lograr esta hazaña, un equipo de alrededor de 400,000 personas tuvo que trabajar arduamente durante meses enteros, entre matemáticos, físicos, ingenieros, médicos y un larguísimo etcétera. Por supuesto, esto que les platico es ya conocido por muchos. Pero lo que también muchos no conocen es que un mexicano viajó al espacio en esa misión aquel 21 de julio de 1969. ¡Ay, en serio! Al unísono con Neil Armstrong, o lo hizo por lo menos a través de su arte. Hoy deseo platicarles un poco de esta fascinante historia. Es por eso que YOLO Camotes tiene el gran orgullo de traerles el día de hoy el águila aterrizado, cuando un mexicano pudo llegar a la luna. El título del águila El día aterrizado que Neil Armstrong posó su pie sobre la luna, el 21 de julio de 1969, los astronautas de la misión Apolo 11, además de llevar consigo los anhelos y esperanzas de la humanidad al alcanzar por primera vez un cuerpo celeste fuera de la Tierra, llevaban también cosido en su pecho la insignia de la misión, un águila con una rama de olivo en ella, simbolizando la paz. Esta insignia recorrería el mundo como emblema de la conquista del hombre en el cosmos, del conocimiento sobre la ignorancia, la prueba de que la imaginación del hombre encauzada hacia un objetivo loable no tiene límites, pero sobre todo llevaban consigo la esperanza de que viniera un mundo mejor. La imagen sería también adoptada en el reverso de las monedas de aquel país. Mira, La moneda de $1 de Susan B. Anthony y la moneda de $1 de Eisenhower, así como distintas monedas conmemorativas lanzadas en aquel país. Lo que ¡Wow! ¡Qué genial! casi nadie sabe, incluso es ignorado completamente por la historia, es que detrás de esta poderosa imagen se esconde la mano de un mexicano, la del oaxaqueño Héctor Hernández. La historia de este mexicano es sorprendente, pero también nos da una gran lección en sencillez, donde Hernández estuvo en el momento adecuado para no solo ver, sino hacer historia. Héctor nació en el año de 1935 en Oaxaca, graduándose como licenciado en Artes por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, siendo ya un prometedor artista cuando fue llamado a Cabo Cañaveral a los 31 años de edad. En el año de 1965, aún viviendo en Oaxaca, había ganado un concurso de dibujo lanzado por la revista estadounidense Strength and Health,
por el diseño de una historieta llamada Bosco. Según palabras del propio Hernández, Bosco era una caricatura de un hombre fuerte, físico-culturista, parecido a los del siglo pasado, que se enfrentaba a múltiples aventuras. Pues además del diseño, otra de sus pasiones era el físico-culturismo, pues incluso había ganado Mr. Oaxaca y había participado por el título de Mr. México en 2 ocasiones. La revista había sido vista por algunos mandos medios de la NASA en los Estados Unidos, los cuales estaban en búsqueda de creadores para trabajar con la agencia, y querían probar suerte en una tierra célebre por los artistas como lo era Oaxaca. Se contactaron entonces con la universidad y esta los remitió con Hernández. Fue una mañana del año de 1966 cuando el maestro Alfredo Canseco Feraut, decano de las Bellas Artes en Oaxaca, comentó a su joven alumno Héctor Hernández que la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, tenía la intención de contar con un artista oaxaqueño destacado en el ámbito del diseño gráfico. Esto para formar parte del equipo de trabajo del proyecto Apolo. Le dijo además que ya habían decidido qué oaxaqueño sería, y ese sería el propio Héctor. En aquel entonces, la NASA decidió formar un equipo multinacional para emprender el proyecto de poner un hombre sobre la Luna. Esto con el fin de callar un poco las voces de la crítica que pesaban sobre los Estados Unidos. Esto por ser un país con claras tendencias racistas, en especial hacia las personas de origen afroamericano, así como a los hispanos. La estrategia de relaciones públicas de la NASA era la de invitar colaboradores de diversos países en toda clase de tareas, desde las más simples hasta las de mayor responsabilidad. Esto funcionó, pues dio la imagen al mundo de ser una verdadera organización que no solo veía por los intereses de los Estados Unidos, sino también por los del mundo entero. En aquel entonces, Héctor ya laboraba en el mundo de la publicidad. Lo hacía por cuenta propia, elaborando logotipos y toda clase de arte publicitario, en especial para los cines de la localidad, donde él elaboraba los anuncios que se presentaban antes del inicio de las funciones del cine, así como los intermedios. Y a pesar de que éstas le significaban un importante ingreso económico, la emoción de trabajar en un proyecto de tal naturaleza lo empujaron a aceptar. Así más vale probar suerte. Y en realidad así sería, pues no sabía hablar inglés ni tampoco conocía las costumbres estadounidenses. Pero la emoción podía más que otra cosa. Así que el 6 de enero del año de 1967 partió hacia los Estados Unidos. A su arribo a este país incluso tuvo dificultades por no hablar inglés, pero eso no lo detuvo. La NASA a su llegada le asignó a una familia de origen alemán para que lo alojara. Antes de ingresar de lleno a laborar a la NASA, pasó 6 meses aprendiendo el idioma inglés, así como también diversas y rigurosas evaluaciones de seguridad de la misma agencia. Sería hasta agosto de 1967 cuando habría ya de laborar de tiempo completo en la Agencia Espacial Estadounidense. Pero tampoco sería fácil, pues al llegar a la NASA le aclararon a algunos de sus compañeros, celosos de Héctor, que la NASA solo estaba haciendo una excepción por él por cuestiones de imagen, porque en ese momento, en el programa Apolo, no se permitía que laboraran más que solo ciudadanos estadounidenses. Héctor no tomó este comentario mal. Él siguió trabajando. El acoplamiento de Hernández no fue fácil, pues su inglés era limitado y tampoco hablaba alemán, el idioma de su familia anfitriona. Pero eso no lo detuvo y continuó perfeccionando su inglés. En el departamento de presentaciones del Centro Espacial Kennedy, KSC, el lugar donde trabajaría Hernández, él era el único mexicano entre 15 artistas estadounidenses, los cuales lo veían con recelo y extrañez, de que, ¿qué estaría haciendo este mexicano en su sagrado programa Apolo? Sin embargo, Hernández rápidamente comenzó a destacar por su talento. Sus labores eran muchas. Diseñaba presentaciones, ilustraba los sistemas de escape de los mecanismos de prueba, rotulaba nombres en los cascos oficiales, elaboraba incluso los menús de los astronautas, y así un largo etcétera. Incluso él fue el rotulista del casco del presidente estadounidense Richard Nixon, cuando este realizó una visita al ya entonces nombrado Centro Espacial Kennedy. Por sus servicios, Héctor recibía un generoso sueldo para aquella época, iniciando en $200 semanales, equivalente aproximadamente a $1,600 del día de hoy. Esto por semana. Por supuesto, más prestaciones,
las cuales incluían alimento, hospedaje y lavandería. Ya tenía todo arreglado. Entonces desempeñaba Héctor, hoy en día se realiza con computadoras, AutoCAD 3D, etc. En aquel entonces se hacía todo a mano. La agencia tenía una forma muy particular de hacer las cosas. Fomentaba la competencia entre los compañeros, pero no con el afán de causar problemas en su personal, sino con el fin de que estos se superaran siempre a sí mismos. Pero había una competencia la cual era la más importante para todos los diseñadores, la de ver quién sería el creador de los emblemas que identificaran a las misiones espaciales. Hernández, quien vivía en Orlando, Cabo Kennedy le quedaba a 45 minutos de distancia. En sus tiempos libres, en lugar de irse como muchos a pasear, embriagarse a algún bar o ver partidos de fútbol americano por televisión, prefería ir a las bibliotecas locales para sacar prestados libros de arte e ilustración técnica, libros a los que él no tenía acceso en México, y mucho menos en Oaxaca. Su objetivo era aprender todo lo que pudiera. Él, en cierta forma, exploraba también un mundo distinto, como el que más tarde lo harían los astronautas. Cuando el lanzamiento a la Luna comenzó a concretarse, el jefe de su departamento le pidió a todos que trabajaran, cada uno, por separado, en el diseño de la insignia de la misión. No les dio detalles de la misma, solo les dijo que el módulo lunar se llamaría Eagle, Águila. Todos presentaron bocetos, los cuales fueron rechazados. Hernández también entregó 3 bocetos, mismos que fueron rechazados. Unos días después, ya fuera del horario de trabajo, se sentó en su mesa de dibujo, ajustó su silla, cerró los ojos y se puso a soñar, a imaginar, recordando los tiempos cuando era más joven, allá en México, cuando después de hacer ejercicio se acostaba en el pasto y veía hacia el cielo. Fue entonces cuando en su mente pudo ver la siguiente imagen: un águila, ave muy característica de los guerreros prehispánicos, un ave considerada valiente, atrevida y sin temor a nada. Hernández pudo ver la imagen de esta ave volando con una rama de olivo, simbolizando la paz, y al mismo tiempo que se posaba sobre un cráter lunar. Al fondo veía la Tierra, con un azul vibrante, hermosa, frágil, flotando solitaria en medio de la oscuridad del espacio. Sin perder el tiempo, Hernández plasmó esta visión en un boceto, que presentó al siguiente día a sus jefes, que por cierto, entre ellos está un alemán, de nombre Wernher von Braun, pionero en tecnología aeroespacial de Alemania y más tarde de los Estados Unidos, y que a él se debe en gran parte a que prosperara el programa espacial estadounidense, y que llevaría más tarde hombres a la Luna. A von Braun le agradó bastante el diseño de Hernández. Como detalle extra de la imagen, además de usar el águila calva, muy típica de los Estados Unidos, Hernández escondió las garras de la misma, pues podría haberse interpretado como un elemento de agresión. Esto, dada la historia estadounidense de continuas invasiones y abusos hacia otras naciones más débiles, para llevarles, a balazos y sangre, las bondades de su sistema democrático. También decidió no poner los nombres de los astronautas. Esto era costumbre en todas las insignias de las misiones anteriores, pero él consideró que la llegada del hombre a la Luna no era tarea de unos cuantos, sino de toda la humanidad. Hernández entregó su boceto y no supo ya nada más. Él continuó laborando como siempre en distintos trabajos de diseños de la agencia espacial. Sería días más tarde cuando, en compañía de von Braun, su jefe se pararía frente a todos para comunicarle al joven Héctor que su diseño había sido aceptado de entre todos los demás. En ese momento, todos sus compañeros guardaron silencio. El mexicano les había arrebatado el prestigio más importante, pero Héctor, en lugar de presumir o de autovanagloriarse, simplemente asintió con la cabeza y se alegró en silencio. No mostró ninguna otra emoción, pues él siempre había sido un hombre sencillo y aceptaba ese honor con esa sencillez que siempre le caracterizó, sin presumirle a nadie lo que había logrado. Días después, los astronautas y toda la papelería concerniente a la misión Apolo 11 llevaría el diseño de Hernández, así como esta sería abordada en los trajes de los astronautas, los cuales harían historia. El día del lanzamiento, Hernández
estaría en el centro de control de la misión del complejo espacial Kennedy. La NASA le había solicitado que acudiera a presenciar las operaciones de lanzamiento del Apolo 11 como invitado de honor. Y así iniciaría la cuenta regresiva. 20 seconds and counting. Qué orgullo, ¿no? 15 seconds. Para no. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hernández veía con asombro y con emoción el despegue que cimbró todo el complejo. 3 hombres y un mexicano, a través de su arte, se lanzarían hacia lo desconocido, recorriendo un poco hacia un lado las cortinas de la ignorancia. Ellos alunizarían el 21 de julio de 1969, dejando al partir una placa que aún permanece en nuestra esfera celeste y que reza: aquí, los hombres del planeta Tierra pusieron pie por primera vez sobre la superficie de la Luna. Julio de 1969, año del Señor. Venimos en paz y por toda la humanidad. La insignia creada por Hernández permanece aún hasta nuestros días en nuestro satélite natural. Y creo fue lo más apropiado. Apolo es el dios del sol. Y Hernández, el creador de la insignia de la misión Apolo 11, era descendiente del pueblo de los hijos del sol. De manera irónica, poética o como un capricho de la historia y el destino, en cierta forma, todo quedaría en familia. ¡Qué genial! Hernández relataría años después que él no había hecho gran cosa, pues para él fue un gran trabajo en equipo, pero que se sentía orgulloso en haber participado en una de las hazañas más grandes de la historia. Más tarde, él participaría también en el diseño de otra insignia, la del Apolo 12, y que también se posaría en la Luna. Finalmente, Hernández dejaría la NASA al finalizar el programa Apolo. Sería contratado por un changarro que a lo mejor conocen, llamado Walt Disney. Y años más tarde trabajaría también para otro changarrito de esquina, irónicamente hablando, llamado el Pentágono. Pero a pesar de los logros de este ilustre mexicano, tristemente, la historia no le haría justicia, pues se enfrentaría al racismo que sufrieron nuestros connacionales en aquella época. Ay, qué el mala cual onda. era aún mucho mayor que el de hoy en día, y también el cual le negó un reconocimiento público y oficial de su diseño, así como su justo lugar que le corresponde en la historia. Aún en la actualidad, en un intento por reescribir los hechos históricos, la autoría del diseño de la insignia del Apolo 11 se le atribuye al astronauta Michael Collins, inventándose toda una historia charra de sobre cómo éste se inspiró para elaborar el diseño, restándole el mérito al verdadero autor de la misma, que por su origen étnico no podía la NASA permitirse admitir que la creación de la insignia de la misión espacial más importante en la historia no fuese producto de la mente de un estadounidense, sino la de un mexicano y, peor aún, de un área prominentemente indígena, algo que en aquellos tiempos hubiese sido un serio problema de relaciones públicas ante los estadounidenses, en especial entre los anglosajones de aquella época. En el año de 1994, Hernández decidió regresar a México con su familia, con su esposa y una hija que para él, ambas eran su cielo y sus estrellas. Contrario a lo que muchos pudiésemos creer o sentir,
Hernández no guardó ningún resentimiento a su regreso a México. Él siguió trabajando en el campo de diseño, aunque sin dejar su pasión por el fisiculturismo, estableciendo un gimnasio, viviendo en una colonia popular, ya pensionado y obteniendo ingresos extras de las máquinas de ejercicio que diseñaba para otros gimnasios, así como también de la renta de un departamento que compró en Florida producto de sus ahorros. Dinero que en lugar de gastarlo superficialmente, decidió comprar algunas propiedades y que fueron las que le dieron lo suficiente para vivir. A pesar de la sencillez de Hernández, cabe reconocer que el equipo de los 3 astronautas del Apolo 11 le tomó especial afecto a este joven diseñador mexicano, pues vieron en él a un hombre sencillo, pero valiente, que sin saber la lengua o las costumbres había vencido sus miedos, viniendo desde muy lejos para trabajar en medio de un ambiente desconocido, algo similar a lo que ellos harían, ir hacia lo desconocido. El astronauta Buzz Aldrin, quien era y siempre fue un poco más abierto en su forma de pensar, por lo cual se había ganado la crítica de muchos de sus compañeros astronautas, le cayó muy bien a Hernández, intentando hablar en español con este cuando se lo topaba en ocasiones en los corredores. En una ocasión, a manera de broma, Hernández le dijo: «No nos olvides, envíame un saludo cuando alcance las estrellas». Que Aldrin respondió: «Seguro, ya lo sabrás cuando lo haga». Y cumplió con su palabra, pues antes de regresar al módulo lunar, después de su última caminata, y ya para retornar a la Tierra, se despidió desde la Luna con un «Adiós, amigos», pero en español. Esto como un pequeñísimo homenaje a aquel joven dibujante, el mexicano que viajó a la Luna con ellos de alguna manera, algo que lo confirmaría el mismo Aldrin varias décadas posteriores durante una entrevista. Y para quienes crean que me lo estoy inventando o sacando de la manga, he aquí la grabación. Anything more before I head on up, Bruce? I think it is. Head on up the ladder, Buzz. Adiós, amigo. Hernández ¡Qué buena siempre onda! recordaría esa experiencia con humildad. Él refiere que fue a hacer las cosas bien, pues ese era su trabajo. Una mentalidad de la que muchos de nosotros podemos aprender. Hoy y todas las noches por el resto de tu vida, cuando veas hacia el cielo durante esa noche de luna llena, recuerda que a pesar de los pesimistas que te critiquen, ya sea por tu forma de vida, en tu trabajo, en tu manera de pensar y en tus opiniones, cuando te digan que algo no es posible, señálales con el dedo hacia esa luna y recuérdales de cómo un mexicano con sencillez alcanzó las estrellas. No es infrecuente que pensemos que los sucesos más fascinantes, aquellos que hacen historia, están muy lejos de nosotros. Creemos que estos solo ocurren en una nación muy distante. Pensamos erróneamente que las cosas buenas deben estar pasando en algún otro lugar, excepto en aquel en que vivimos, y que además allá lo hacen mucho mejor que nosotros. Esa clase de pensamientos son aquellos que nos derrotan más ferozmente que la espada más afilada o el fusil más certero. Hasta que una mañana, repentinamente, alguien nos llama la atención a hechos maravillosos que han tenido lugar justo donde nosotros vivimos, y que nosotros de alguna forma fuimos parte de esa aventura. Nosotros escribimos nuestra propia historia. A veces creemos que esta es simple y hasta aburrida, pero el día menos pensado abrimos los ojos y nos damos cuenta que nuestra existencia no solo fue buena para nosotros, sino que cambió para bien la de nuestros familiares, amigos y hasta de la comunidad en la que vivimos. No hay acciones pequeñas, ni personas no importantes. El alunizaje cambió nuestra forma de ver el mundo, estremeció las raíces creativas de la cultura en sus múltiples expresiones. Esta insignia, la de Hernández, será siempre actual y nos invita a volver a su creador, un diseñador originario de un país que aún es mirado con recelo por sus vecinos del norte, como una triste confirmación de que a veces resulta más fácil alcanzar las estrellas que aceptar a nuestros iguales del otro lado de una frontera imaginaria. Ay.
Bueno, sin duda la parte del final como que me pegó muchísimo más en el sentido que pues tiene completamente razón. Creo que a veces nos dejamos guiar o por ahí a veces las palabras o los pensamientos son más dolorosas, como dicen, son más lastimantes que un cuchillo, que una espada o qué sé yo. Realmente creo que eso pues te afecta más a uno mismo y creo que los límites se los pone cada quien, pero sin duda creo que es más que un orgullo. Realmente, como bien dicen, bueno, esto se ocultó por cuestiones de pensamiento y creencia en aquella época, pero pues sin duda este mexicano es más que un ejemplo, que a veces no necesitamos el mérito o los aplausos de los demás como para sentirnos recompensados, sino basta con el hecho de la recompensación de uno mismo, de que uno mismo se valore y que sepa lo que ha hecho y lo que ha logrado. Creo que es más que suficiente. Realmente, como tú bien dices, es algo sorprendente y ahí se da cuenta la humildad y que nunca tuvo rencor, a pesar que su obra se la metieron a otra persona, por lo que les explicaste. Realmente ahí se dan cuenta que México no conquista el mundo. ¿Por qué? Porque no quiere. Y todos los mexicanos van a saber decirme lo mismo: México no conquista el mundo porque no quiere, es la realidad. Como tú bien dices, amor, realmente la humildad hace que seamos mucho más grandes personas, y el ejemplo es el de Héctor, que fue una persona muy humilde hasta sus últimos días de trabajo en la NASA, y eso le valió el reconocimiento por parte de muchas personas. Pero a pesar de que tuvo reconocimiento, él agachó la cabeza en sentido de humildad y sencillez, siguió trabajando duro, siguió demostrando que realmente somos mejores personas. Y cuando uno va a México y descubre su cultura, que nunca la termina de descubrir entera, yo he ido varias veces, pero bueno, siempre vamos en plan de visitar a la familia y a veces no nos da el tiempo para ver todo. Realmente ahí uno se da cuenta que México no conquista el mundo porque no quiere, es así. Y otra enseñanza muy importante del video es que no hay que tener rencor, realmente no hay que tener rencor. El rencor mata el alma y envenena el corazón, como decía el Chavo del 8, me acuerdo de eso. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y como siempre es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte y gran apapacho, saben que los queremos y apreciamos muchísimo. Y si es tu primera en uno de nuestros videos, te damos la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta pequeña y gran familia Mate Mexicanizado. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Súper sencillo, solamente tienen que dar un clic en el botoncito de acá abajo que es suscribirse, y muy importante, antes de que se vayan, no olviden darle clic a la campanita para que así les pueda llegar una notificación cada vez que subimos una de nuestras videos. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y sin más nos vemos para la próxima. Bye.